Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a una nueva conferencia del Instituto Juan de Mariana, una conferencia muy especial porque es la última de este ciclo, de este primer semestre del año, y como mandan los cánones y la tradición, y gracias al amor que el profesor Rodríguez Brown tiene por el Instituto Juan de Mariana, cierra el ciclo, es ya una tradición, con una conferencia, en este caso, titulada Retratos Liberales. Es una segunda versión de Retratos Liberales. Presentar al profesor Rodríguez Brown, pues a mí me da mucho placer, ¿no? Como saben, sin duda es uno de los baluartes de la libertad en este país. Ha trabajado en divulgación, ha trabajado en investigación y definitivamente ha participado en medios de comunicación y en otros espacios, dando constantemente la batalla de las ideas en defensa de la libertad, ¿no? Destacan trabajos, pues yo, que tampoco soy tan mayor, pero bueno, ya pasan unos años, pues destacan trabajos como Estado contra Mercado, ¿no? Un trabajo publicado por Taibrus en el año 2000, fantástico, ¿no? A pesar del gobierno, ¿no? Y los trabajos por los cuales, sin duda es más conocido, un estudio en el ámbito académico, un estudio sobre la economía argentina, ¿no? En los primeros años, uno de los primeros, y, sin duda alguna, las magníficas y curadas ediciones sobre la obra de Adam Smith o de Anthony de Jesse, que este año ha fallecido, ¿no? En el primer semestre, en enero concretamente, ¿no? Este año ha fallecido. Profesor, muchas gracias por querer tanto al Instituto, por colaborar tanto al Instituto. Fue premio Juan de Mariana en el 2013, como no podía ser de otra forma. Bienvenido, ya sabe que esta es su casa y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, querido Eduardo. Gracias a vosotros por estar aquí. Es un placer volver al Instituto a dar esta charla final. Yo creo que me traen porque ya después de esto ya no se puede hacer más nada, hay que cerrarlo, ¿no? Es eso, hay que ya la gente se va de vacaciones y ya. Bueno, como siempre, esto es un anticipo, es un aperitivo de una serie de artículos que yo publico todos los años, en el mes de agosto, todos los días de agosto, en el diario Expansión. Y lo que voy a daros aquí es un anticipo de esa serie, una serie de retratos. Pues habrá que empezar. Como tenemos a un señor de Nicaragua, es un placer empezar por Nicaragua. Todos recordamos esta famosa foto de Reuters del año 1983, la que se ve a Juan Pablo II, que está reprendiendo al sacerdote, poeta, en esa época también ministro, un arrodillado Ernesto Cardenal, a quien ordenó reconciliarse con la Iglesia y regularizar su situación. Lógicamente todo esto fue considerado una muestra más de lo horrible que era el Papa Juan Pablo II. A Juan Pablo II se lo odia por la misma razón que se odia a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, porque se los asocia a los tres con la caída del comunismo, claro, y estas cosas no se pueden hacer. Pues entonces se lo condenó, dijo, era una muestra más del giro a la derecha que había emprendido este Papa polaco. Es que había un problema con este Papa polaco, y es que a él nadie podía colarle el bulo de que la izquierda liberaba y enriquecía a los pobres, ¿no? Él sabía que era mentira, lo había vivido. Por eso entonces, y después, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, Juan Pablo II, como digo, se convirtió en un monstruo para los supuestamente progresistas que solo concebían la religión como un arma anticapitalista, la de la teología de la liberación, le llamaban la opción por los pobres. Siempre está con la izquierda con esta cosa de los pobres, ¿no? La única relación verdaderamente definitiva de la izquierda con los pobres es su capacidad enorme de multiplicarlos, ¿no? El Papa siempre insistió en un mensaje que se apartaba de dichas fantasías antiliberales y advirtió una y otra vez sobre sus consecuencias. Pero bueno, volvamos a la foto del día 4 de marzo de 1983. Aparte del Papa, aparte del
cura progresista, admirador de la dictadura cubana, no se pierdan, y del sandinismo. Hay una tercera persona que mandaba entonces en Nicaragua. Y sigue mandando hoy el tío. Hoy sigue mandando. Esto es típico de los progresistas. Es decir, repiten que ellos están por el pueblo, ellos no les interesa el poder. Solamente les interesa el pueblo. Una y otra vez prueban con los hechos lo contrario. A saber, una obsesiva idolatría del poder personal. El presidente nicaragüense, que era Daniel Ortega, líder sandinista, que gobernó desde 1979 hasta 1990 y volvió a hacerlo desde 2007. En la actualidad está en su tercer mandato, hasta 2022. Ningún presidente ha permanecido tanto tiempo en el cargo. En 1983, Ortega fue crítico con el Papa porque el Papa le habló de ricos y pobres y Ortega, ebrio de demagogia, le señaló que habían venido a verle gentes descalzas, dice, porque la avaricia de los ricos les impide poder comprarse unas sandalias. Mentira populista, claro está. La pobreza era por él, era por el sandinismo, por el izquierdista contra el que advirtió en esos años Juan Pablo II ante la rechifla de la corrección política. Pero pasa el tiempo y hasta los antiliberales van percibiendo una sistemática regularidad, ¿no? Y es que el socialismo socava derechos y socava libertades y garantiza la miseria, ¿no? Y Daniel Ortega, como Fidel Castro, como Chávez, como Maduro, como tantos otros, lo que es un déspota sin escrúpulos, ¿no? Por cierto, al final hasta Ernesto Cardenal se dio cuenta. Hasta Ernesto Cardenal lo sufrió, ¿no? Esperar que los supuestos progresistas reconozcan hoy públicamente que en 1983 el Papa llevaba la razón y no la izquierda sería demasiado. En fin, ahora lo que sucederá es que se pondrán estupendos y van a decir la historia es a veces dolorosa, esta frase, y cosas por el estilo, ¿no? Pero la historia del socialismo no es dolorosa a veces, eso es dolorosa siempre. Y Ortega y Nicaragua son nada más que un ejemplo de una larga historia. Vamos al segundo. Jair Bolsonaro. El pensamiento único reaccionó ante Jair Bolsonaro igual que ante Trump. El nuevo presidente de Brasil fue rápidamente calificado como enemigo de los trabajadores, fuente de la desigualdad, terror de los indígenas y catástrofe climática. En el ámbito económico, la izquierda se aferró a su habitual keynesianismo, cañí, sosteniendo que Bolsonaro jamás podría producir ningún buen resultado porque su objetivo era acometer reformas liberalizadoras en vez de aumentar el gasto público y los impuestos para impulsar la demanda. Hasta aquí, todo normal. Como también es normal que los supuestos progresistas hayan mantenido la boca muy cerrada a propósito de los antecedentes del nuevo presidente en términos de corrupción. Hicieron bien porque Bolsonaro carece de ellos, mientras que los líderes de la izquierda brasileña han terminado en la cárcel por latrocinios variopintos. Lo que es menos normal es que Bolsonaro haya sido asociado nada menos que con vosotros, los austríacos. Bolsonaro ha sido asociado con la Escuela Austríaca de Economía, la más liberal de todas las escuelas económicas, como sabemos. En un artículo en The American Spectator del abogado brasileño Silvio Simonetti, recordó que el nuevo hombre fuerte de la economía que aparece ahí, el ministro Paulo Guedes, que es doctor por Chicago, quedó muy favorablemente impresionado tras leer a Mises, nada menos, en La acción humana.
El liberalismo es una forma de pensar tan minoritaria en la política, la universidad, la cultura y los medios de comunicación, que cuando una persona liberal sale a la palestra, mucha gente se pregunta de dónde salió. Pero en Brasil, igual que en casi todos los países, España incluida, hay liberales. Desde hace mucho tiempo, pues ignorados o sumergidos o ridiculizados, lo que queráis, pero no inexistentes, ¿eh? Cuando el intervencionismo agota sus recetas demagógicas y empobrecedoras, es lógico que aparezcan. Y hay otros liberales también en el gabinete de Bolsonaro, además de Guedes. Pero aparecer es una cosa y tener éxito es otra. Bolsonaro, como Trump, no es un liberal. Y su pensamiento se inclina más bien hacia el nacionalismo, el populismo y el conservadurismo, que como sabemos pueden ser fuentes de políticas muy antiliberales. Todo sugiere que el nuevo presidente brasileño, como antes sucedió con otros políticos de su mismo perfil, adopta ahora el liberalismo porque el fracaso del intervencionismo ha sido demasiado estrepitoso y está dispuesto a darle una oportunidad. Ayudará a su éxito, al menos durante un tiempo, la comparación con los desastres perpetrados por los progresistas. Naturalmente puede fracasar y el liberalismo con él, pero si la victoria sonríe a los audaces, habrá que convenir que estamos ante gente osada, dispuesta a liberalizar el mercado de trabajo, a bajar los impuestos y a privatizar las pensiones. Incluso si fracasan, los liberales brasileños podrán regresar a la marginación con el consuelo de que no han traicionado a Mises, a Hayek y a los demás próceres de la Escuela Austríaca de Economía. Antes de pasar al siguiente retrato, dejarme que haga un comentario sobre la cuestión de las pensiones. Yo creo que lo más importante que está pasando en el liberalismo en América Latina es la posibilidad de que se privaticen las pensiones en Brasil. Privatizar las pensiones es un veneno para la izquierda, y la izquierda lo sabe. Es muy interesante lo que ha pasado en pasar y sentaros, que aquí hay sitio, aquí adelante. Pasar, venid, adelante. Venid. Es muy interesante lo que ha pasado en Chile, porque en el segundo gobierno de Bachelet, la izquierda tomó como bandera acabar con las pensiones privadas. Y perdió las elecciones. Y los chilenos volvieron a elegir a Sebastián Piñera, el hermano del que fue el arquitecto de la reforma previsional durante la dictadura de Pinochet. Y entre los analistas, una de las opiniones más extendidas es que una de las razones por las cuales perdió la izquierda es precisamente eso: haber querido nacionalizar otra vez el sistema de pensiones. Digo, las izquierdas tienen defectos, pero tontos no son, ¿eh? Y detectan lo que significa las pensiones privadas. Significa que cada trabajadora es dueña de su pensión. Ella. No su marido, ni su padre, ni su jefe, ni el ministro de turno, ella. Y esto te da, por decirlo en términos rápidos, un chute de dignidad. El ser dueño de tu destino te da un chute de dignidad que después es complicado revertir, sobre todo si tiene tiempo de desarrollarse. En la Argentina, después hablaré de ella, los kirchneristas detectaron enseguida que había una amenaza y se dedicaron a expropiaron el sistema de pensiones. Primero lo quebraron, porque son así, les obligaron a comprar deuda pública a los fondos de pensiones privados, después dejaron de pagar la deuda y entonces... No, sí, imaginación tiene. Pero, como digo, hay que seguir en la pista a esa reforma, porque esas reformas son reformas de fondo, que son difíciles de revertir y claramente van en una dirección liberal.
Bueno, vamos al siguiente. Como veis, en los primeros retratos me voy a concentrar en mi continente natal. Después vamos a ir volviendo, vamos a ir pasando y volviendo a Europa. Hablando de López Obrador, hay que recordar que hace apenas 10 años, la izquierda en sus diferentes variantes gobernaba en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Hace apenas 10 años. 10 años más tarde no solo dejó de mandar, sino que donde aún lo hace, padece una legitimidad que se derrumba por momentos. En ese contexto se comprende la enorme ilusión que la victoria de Andrés Manuel López Obrador suscitó en el progresismo. Pero cuando el nuevo presidente mexicano le exigió al rey de España que pida perdón por los abusos de la conquista, los socialistas aquí en España se apresuraron a desmarcarse del tamaño dislate y solo los ultras de Podemos secundaron esta petición. El historiador mexicano Enrique Krause encuadró la petición presidencial en el marco del historicismo narcisista de AMLO, como lo llaman, ¿no? Que se ve como el líder providencial destinado a redimir al pueblo mexicano, ¿no? O con menos palabras, el Mesías tropical. En esa matriz antiliberal de la izquierda desaforadamente indigenista encajan las medidas económicas y la retórica del nuevo gobierno mexicano, desde la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, como sabéis, hasta el aumento del gasto público y cánticos incesantes contra el malvado neoliberalismo. Sin embargo, hay matices. AMLO no aspira a ser un presidente fiscalmente manirroto. ¿Hay sitio aquí? ¿Hay dos? Aquí adelante. ¿Qué tal? Aquí también hay. Aquí. Hola, ¿qué tal? Y más bien quiere ser austero en las cuentas públicas, lo dijo la revista El Economist. Y el propio gobierno mexicano ha moderado en la práctica sus palabras, por ejemplo, negociando la recompra de los bonos emitidos para la construcción del nuevo aeropuerto e insistiendo en que no se perseguirá a las empresas privadas. Como escribió Jorge García, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, no se puede clasificar simplemente a López Obrador como un socialista enemigo de lo privado. López Obrador sabe que sin inversión privada no habrá crecimiento y buscará una especie de relación conciliadora con los empresarios, como hacen habitualmente los populistas. El profesor García recuerda que siguen entrando capitales para invertir y que los más líquidos no han huido a Estados Unidos todavía. En cuanto a nuestro país, a pesar del desplante de López Obrador, dos investigadores del Instituto Elcano, que son Carlos Malamud y Rogelio Núñez, han observado que no hay un foso insalvable entre México y España, sino al contrario. Ningún otro país de América Latina mantiene lazos tan fuertes con España como México. A veces olvidamos esto. España es el segundo inversor extranjero en México y México, que es la principal economía del mundo hispano, no olvidemos, ya es el sexto inversor en España. No parece que a AMLO le interese convertir a México económicamente en una nueva Venezuela. Esto, por volver a lo antes, hay que reconocer lo que ha pasado, es que hace 10 años éramos un puñadito los que decíamos que el chavismo era un desastre. Más bien le interesará por él mismo, digamos, no sabotear la prosperidad y lograr éxitos en dos frentes cruciales, que son la violencia y la corrupción. Pero para eso lo que va a necesitar es respetar el marco institucional, lo que el populismo habitualmente quebranta. Y entonces, si lo quebranta aún más, AMLO será, como tantas otras ilusiones de la izquierda, una ilusión perdida. Otra ilusión perdida. Bueno, hablando de ilusiones perdidas, mirad quién viene ahora.
El presidente de mi Argentina natal, Mauricio Macri, afronta una reelección, como sabéis, ahora mismo, dentro de nada, en octubre. Lo más increíble no es que pueda perder, esto es normal que se pueda perder, es que puede perder ante el kirchnerismo. Esto es brutal. Esto es como la Madre Teresa de Calcuta derrotada por el Conde Drácula. Muy pocos habrían anticipado este desenlace hace nada, hace 4 años, ¿no? La mera probabilidad, no digo que vaya a suceder, espero que no, pero la mera probabilidad refleja la decepción que ha representado el líder argentino. Macri llega a la Casa Rosada en diciembre de 2015, tras 12 años de una desastrosa gestión del régimen kirchnerista, el más corrupto de la Argentina de los últimos tiempos, el más corrupto desde la dictadura militar. O sea, corrupto hasta la grosería, digamos. Se robaban el dinero en sacos, los tiraban por los muros de unos conventos, o sea, todo. No sé quién decía que si Franz Kafka hubiera vivido en América Latina, habría sido un escritor costumbrista. No sé quién lo dijo, pero es una gran frase, ¿no? En cierto sentido, Macri me hace acordar a Rajoy, porque ha gobernado intentando caer simpático a los ciudadanos que no le votan y abofeteando a sus propios votantes. En Argentina eso se llama gradualismo. Y los macristas, ante cualquiera que quiera escucharlos, insisten en que no se podía hacer otra cosa por el riesgo de que las mafias sindicales, las mafias piqueteras y otros grupos de matones subvencionados les incendiaran el país. Mientras se especula ahora con la posibilidad de que de todas formas lo incendien y además pierda Macri, queda ratificado empíricamente el gradualismo. Macri subió los impuestos y el gasto público sobre el PIB. Ese gasto es hoy superior a lo que era en el año 2015. Y los medios políticamente correctos llaman al gobierno de Macri capitalista y liberal. Pues si esto es capitalismo y esto es liberalismo, pues que venga a Mises y lo vea, ¿no? El resultado del famoso gradualismo fue el regreso de viejos fantasmas argentinos, como el estancamiento económico, la inflación, la tensión en el tipo de cambio, las crisis y carreras contra el peso, que es la divisa con el peor desempeño de los mercados emergentes en 2019, como informó el Financial Times. Mientras aumenta la pobreza, junto con el gasto público, los argentinos están cada vez más ahogados por los impuestos, retornan fantasmas como el control de los precios. ¡Otra vez, tú! ¡Otra vez quieren controlar los precios! Que no solamente es una estupidez, sino que es la más vieja de las estupideces económicas. Tiene 4.000 años, tú. Desde los sumerios, los sumerios intentaron controlar el precio y por supuesto no funcionó. Tú controlas el precio y desaparecen las cosas. En los sumerios y en Venezuela y en Argentina y en la España franquista. En fin, los de Podemos quieren ahora controlar los precios de los alquileres. Lo mismo que la dictadura de Franco, igual. Es asombroso. Son viejos fantasmas, ¿no? El desequilibrio de la deuda pública. El gradualismo llevó al gobierno a endeudarse más allá de los límites y con un ritmo creciente, y esto ya llega a ser en un punto inaceptable para los que te prestan, claro. Pues mal van a ir las cosas en mi Argentina natal si en el país la mejor inversión otra vez es comprar dólares. Comprar dólares, pero no para invertirlos, sino para tenerlos y esperar. Así no crece un país. Esto significa en realidad reducir la inversión, claro. Argentina se desinvertirá porque la rentabilidad de la economía del peso, dice el economista Alejandro Tagliavini, la rentabilidad de la economía del peso, dado los impuestos, la inflación y las altas tasas, pues es negativa, claro.
¿Por qué crece la pobreza? Porque crece el modo coactivo en que el Estado retira recursos del mercado, impuestos, inflación, endeudamiento, etc. ¿Podrá Macri revalidar su cargo este año? Es posible. Pero como apuntó con amargura un viejo amigo mío, el periodista argentino Carlos Mira, si lo hace no va a conseguir una victoria holgada, con lo que es aún menos probable que acometa en la segunda presidencia las reformas que ha rehusado acometer en la primera. Bueno, seguimos en América, pero esta vez América del Norte. Una y otra vez, yo creo que a los antiliberales les pasa una cosa, y es que tienen, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo dirían los ingenieros cuando...? Es la obsolescencia, ¿no? Se vuelven obsoletos y tienen que cambiar las figuras todo el tiempo, ¿no? Porque se agotan las figuras que tienen, ¿no? Pues una y otra vez el antiliberalismo nos presenta supuestas revelaciones, supuestas figuras que son solo caras nuevas, ocasionalmente muy bonitas, como esta, caras nuevas con discursos viejos. Y este es el caso de doña Alexandria Ocasio-Cortez, que ya es conocida por sus iniciales, A o C, la llaman en inglés. Es muy joven, tiene 29 años, es la mujer más joven que ha accedido al Congreso de los Estados Unidos. Pero lo que ha hecho entrar en éxtasis al progresismo es la combinación de femineidad, juventud y atractivo de la nueva representante demócrata con las ideas que todo antiliberal comparte, propicia y aplaude. Esto quiere doña Alexandria para Estados Unidos. Si estuviéramos en la radio pondría yo un redoble de tambor. Sanidad y educación gratuita para todos, impago de la deuda estudiantil, subida del salario mínimo, fin del petróleo y del gas, imposición del 100% de energía verde en 2050. Yo creo que si viene aquí gana las elecciones, se presente y arrasa. Se trata del sueño de cualquier socialista. Los medios de comunicación políticamente correctos, es decir, prácticamente todos, no cupieron en sí de gozo. Fue descrita como fenómeno de masas, una estrella, una novata que electriza a Washington, estoy leyendo titulares, y que por fin sitúa a la política norteamericana donde debe estar, debatiendo sobre el socialismo. Y de socialismo se trata, con la doble mentira fundamental del socialismo en todas sus variantes. Uno, que el paraíso socialista es posible a corto plazo, y dos, que solo pagarán el coste los asquerosos ricos. Pues doña Alexandria sigue el guión al dedillo. Despotrica contra el capitalismo incorregible, dice, que ha convertido a Estados Unidos en un infierno de codicia, desigualdad y miseria atroz, donde los parados se mueren. Los dislates que dice no tienen límites, pero siempre se repiten. En España, por cierto, hablando de exageraciones, un jerarca de la casta de Podemos, no recuerdo quién fue, si fue Pablo Iglesias o Echenique, no recuerdo, pero uno de los de la élite, la casta, aseguró que en España había 2 millones de niños desnutridos. Echenique fue. 2 millones, de niños desnutridos, O sea, prácticamente la mitad de los niños. Nos habríamos dado cuenta. Esto no es casualidad, El discurso de la izquierda se basa en exagerar la catástrofe. Siempre es la catástrofe, siempre es la exageración. Y doña Alexandria pues sigue ese guión, repite este bulo y otros bulos habituales de la izquierda, como que nos mandan las empresas y no el gobierno. Su propuesta es un paraíso verde con todo gratis, sin coches, ni aviones, ni vacas, por lo de los pedos. Muy contaminante, pero con muchos aves, todo eléctrico. Un delirio que podría costar entre 50 y 100 billones de dólares, siendo el PIB del país de unos 20 billones de dólares.
Insiste doña Alexandria en que lo pagarán solo los ricos, solamente, con una subida de impuestos de hasta el 70% para los que ganen más de 10 millones de dólares. Este truco siempre es así, te marcan una idea. Ahora están con lo del patrimonio, con $1 millón, para que dicen, bueno, si lo van a pagar otros. Nunca es verdad, porque lo paga usted, señora, siempre. Siempre lo paga usted, siempre lo paga usted. La revista The Economist hizo algunos números y aclaró que ese impuesto no superaría el 0,3% de los ingresos fiscales. O sea que todo el coste lo tendría que pagar, como siempre, la gente corriente, ¿no? Y con todo el coste económico, con ser enorme, empalidecería frente al coste político, ¿no? De esto que quiere hacer y que aquí a la izquierda de aquí le pone bajo. Pedro Sánchez entra en éxtasis, que es el Green New Deal, el neo-rooseveltiano Green New Deal, que es mucho más que ecología, es un siniestro plan de ingeniería social para poner al poder político a nacionalizar y a organizar coercitivamente la economía y la sociedad. Entonces, que si esto se trata de socialismo, pues sí, se trata de socialismo y debería darnos miedo. Uy, hablando de miedo, mira quién viene. El verano pasado, cuando Pablo Casado fue elegido nuevo presidente del Partido Popular, había que restregarse los ojos porque el contraste con el pasado no podía ser más diáfano. Una década anterior, Mariano Rajoy había lanzado su célebre advertencia. Comillas, si alguien quiere irse al Partido Liberal o Conservador, que se vaya. Cerrar comillas. Y se fueron. Se fueron. La suya fue una batuta políticamente oportunista, económicamente feroz con los contribuyentes, y con Rajoy iba a comenzar la sangría de votos del PP y la división de la derecha española. Y entonces llegó este hombre, llegó este joven, que se autodefinía como liberal y que recomendaba a quien quisiera escucharlo la lectura de Camino de Servidumbre de Hayek. Pero si era para llorar de emoción. Entonces, ¿qué pasó? Pues que lógicamente Casado despertó expectativas entre los liberales. Tras la negación absoluta de las ideas y los valores que había caracterizado a Rajoy. Pero también suscitó recelos, como señaló aquí mismo José Augusto Domínguez del Instituto Juan de Mariana, que como sabemos bien es el centro de referencia del liberalismo en España. Pues en efecto, Casado, como tantos otros, defendió una enérgica bajada de impuestos y no solo no propuso bajar el gasto público, sino que apoyó con la misma energía el estado de bienestar. Y su principal asesor económico, nuestro amigo Daniel Lacalle, afirmó que el PP en ningún caso estaba dispuesto a bajar el gasto público de su cifra actual. El 41% del PIB, by the way. En suma, que cuando la corrección política arremetió en masa contra Pablo Casado, tildándolo de ultraliberal, demostró simplemente su inveterada propensión a mentir. Porque no puedes llamar a ultraliberal a un señor que quiere mantener un gasto público, es decir, una presión fiscal por encima del 40% del PIB. Cuando vinieron las elecciones, el PP tuvo la amabilidad de invitarme a hablar en su convención a comienzos de este año, durante 6 minutos. Me bastan y me sobran para decirle lo que tenía que decirle, incluso con menos, aparte de que después de tantos años en la radio he aprendido a ser muy sintético. Bueno, lo hice y le dije a Casado que un político liberal es el que está dispuesto a perder votos para defender la libertad. Pues bien, en las últimas elecciones el PP siguió perdiendo votos. Y se consolidaron Ciudadanos y Vox, aunque estos con peores resultados que los esperados. Lo notable fue lo que sucedió a continuación. Todo el mundo le echó la culpa de lo que estaba pasando al liberalismo de Casado.
como si los votantes del PP hubiesen ido aumentando hasta 2019 y después bajaron por culpa de Casado. Identificando ese liberalismo con la derecha, como si no hubiera socialistas de todos los partidos, como decía Hayek. El propio Casado, en algún sentido, compró este discurso falaz y todos se regocijaron porque de pronto el líder emprendió un giro al centro, hacia la moderación y la economía social de mercado y demás vacuidades supuestamente beneficiosas, que en realidad no son más que disfraces adaptables a cualquier discurso antiliberal. Habrá que repetir una y otra vez que esto del centro es una violación de Aristóteles. El centro no es virtuoso de por sí. Estar en el medio no es bueno de por sí. Según dice Aristóteles, en el medio está la virtud si los extremos de los cuales equidista son análogamente nocivos. Si no, no. Sí, la valentía es buena porque está entre la cobardía y la temeridad. Pero estar en el medio de cualquier cosa no es bueno, ¿no? Entre subir los impuestos y bajarlos, lo bueno no es que dejarlo como está, ¿no? Entre matar 6 millones de judíos y matar 0 judíos, lo bueno no es matar 3 millones. Una vieja lección que se puede aprender de esto es que la libertad no reconoce atajos. Nosotros no vamos a ser libres votando. Imaginaros qué escena más absurda, ¿no? Hay dos partidos, el PL, Partido de la Libertad, y el PE, Partido de la Esclavitud. Y entonces votamos al Partido de la Libertad y ya somos libres. Nunca pasa eso. Nunca pasa eso. No hay atajos. No vamos a ser libres votando. Vamos a ser libres queriendo la libertad nosotros. Y ya después los políticos se disputarán a ver quién es más liberal de verdad. Pero estas fantasías de que vamos a votar y una vez que votemos resulta que ya está, eso nos sirve para eludir nuestra propia responsabilidad. Bueno. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta esta señora! Es espléndida. Soy muy admiradora de la ministra de Economía. Es la corrección personificada. Ministra de Economía y Empresa, no ha trabajado en una empresa nunca. No sabe lo que es. Y hay muchos políticos que son así, que legislan, hacen política sobre empresas y no saben lo que es. No es que no sepan lo que es ser empresario, por supuesto que no lo saben. No saben lo que es ser trabajador, porque todo lo han hecho en la política. De manera brillantísima, abogados del Estado, oposiciones, notarios, lo que sea, lo que queráis. Pues aquí tenemos a la ministra de Empresa que no sabe lo que es una empresa. Ahora sí, sabe perfectamente que hay que subir los impuestos sobre las empresas. Como tantos otros altos funcionarios, cree que la seriedad fiscal, consiste en reducir el déficit y la deuda, pero nunca, jamás reduciendo el gasto público. Nunca. Hace casi un año publicó un artículo en Expansión con todos los tópicos de rigor hasta el título. El título era Realismo y responsabilidad en política económica. Era difícil seguir leyendo después del título, pero yo lo hice. Porque pensé que me iba a valer para este retrato. Pues ya os podéis imaginar lo que dice, ¿no? Dijo, la economía va bien, pero no podemos caer en la complacencia porque hay desequilibrio, etcétera, etcétera. Siguió el guión de la retórica convencional, tanto recurriendo al viejo truco de la indignación moral ante un problema como si fuera ajeno. Dice, el desempleo es inaceptable. Que te diga eso los políticos
Es como si Jack el Destripador dice, los asesinos son despreciables. No, no, mire, vamos, pero si usted es el asesino. ¿Qué clase de tontería es esto? Como si el paro no tuviera que ver con la responsabilidad de los políticos. Y le echó la culpa de todo lo que sucedía malo al gobierno anterior. Y aquí se excedió de modo tan ejemplar que les voy a citar a ustedes una cita maravillosa. Comillas, los desequilibrios de nuestra economía no son achacables solo a la pasada crisis, sino que han sido reforzados por una política económica centrada en recortes del gasto público, bajadas de impuestos y confianza ciega en el poder equilibrador de los mercados. Cerrar comillas. Esto es lo que esta señora inteligentísima dice para describir al gobierno anterior. Lo voy a repetir por si tenéis alguna duda. Recortes del gasto, bajadas de impuestos y confianza ciega en los mercados. Es verdaderamente espectacular definir al tándem Rajoy-Montoro como liberales radicales, obsesionados en bajarnos los impuestos y en abrir los mercados. Pero la realidad no amilana a doña Nadia, que tiene las ideas, más bien las consignas políticamente correctas, muy claras. Entonces arroja incienso sobre Pedro Sánchez, dice, desde el primer día el Consejo de Ministros ha ido aprobando medidas de marcado carácter social. Me encanta lo de marcado carácter social. En mi diccionario políticamente correcto, yo una definición digo, cada vez que oiga usted la palabra social, tache y ponga político. Porque así se entiende. Porque la expresión sugiere que la sociedad tiene algo que ver. No, la sociedad, nada. Es la política que te impone y le quita el dinero a la sociedad. La línea fiscal es tajante, dice Calviño. España tiene un problema y es que los ciudadanos aún no padecemos unos impuestos tan elevados como en otros países europeos. Hay que remediar esta situación. ¿Cuánto antes? Se refiere, claro, a los países donde el poder cruje aún más con impuestos a los trabajadores y los empresarios. La conclusión es que hay que sablear a la gente mediante impuestos a las transacciones financieras. Esto es para usted, señora, todo, ¿eh? Las plataformas digitales también lo va a pagar usted. Y bueno, ¿y el medio ambiente? ¡Uy, todo verde! Todo contra usted, señora. Sí, se ha puesto de verde además. Sí. Todo contra usted. Que ignora lo que la ministra y todo el pensamiento único está harto de saber. Comillas. Los mercados no garantizan por sí solos equilibrios justos. Hay que actuar para incidir en el bienestar de las personas. Cerrar comillas. De la incidencia de los impuestos no dice ni una palabra. Lo que nos espera con esta ministra, que es excelente, yo soy gran admirador suyo, se esfuerza en aclararlo ella misma reiteradamente. Dijo la frase célebre, comillas, en España hay margen para aumentar la recaudación fiscal. Cerrar comillas. Bueno, por si hubiera dudas, subrayó, dice, este gobierno no cree en la fórmula de recortar gastos y bajar impuestos. Cerrar comillas. Vaya noticia, ¿no? Muy bien, doña Nadia es estupenda. Pero esta también, ¿eh? Esta también es estupenda. Hace poco el presidente de Repsol, Brufau, criticó los planes medioambientales del gobierno, diciendo que son quijotescos y ponían en peligro la industria española. Y la ministra de Transición Ecológica, los nombres son buenos, ¿eh? Transición Ecológica, está bueno el nombre, está bueno. Que es esta señora estupenda también, yo la admiro muchísimo, Teresa Rivera. Pues se enfadó mucho con él, lo insultó, dijo que no era, comillas, un hombre moderno que entendía los tiempos. Hablar con él. En la opinión mía, pues Sánchez y sus secuaces constituyen realmente un peligro para las empresas, igual que para las trabajadoras. Sin embargo, tenía razón la ministra
en cierto sentido, en sus desdeñosos comentarios, porque Brufao no entendió, o pareció no entender, que el poder, para desactivar la resistencia de sus súbditos ante sus opresiones y exacciones, necesita siempre banderas. No puede hacerlo porque sí. Decía la famosa frase de Talleyrand a Napoleón, le dijo: las bayonetas Sire sirven para muchas cosas, pero no para sentarse encima de ellas. El poder no puede simplemente sentarse sobre el poder. Tiene que esgrimir banderas que la gente pueda compartir. Y la política, en buena parte, se trata de eso, de buscar banderas tras las cuales pueda uno organizar a sus seguidores. Y el medio ambiente es de las banderas más importantes que está utilizando el poder en los últimos tiempos. Recordemos que tras la caída del muro de Berlín y las grietas del estado del bienestar, la izquierda ha desplegado ímprobos esfuerzos para esgrimir nuevos estandartes. Y además se afana siempre para hacerlo en exclusiva. Muy importante eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos más notables y más ridículos es el feminismo. ¿Sí? La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró seriamente que el feminismo solo puede ser de izquierda. Period. Punto. Se acabó. Esta gente no es tonta, lo hace por la razón de que necesita esto como bandera política. Y siempre es así. Es decir, Pedro Sánchez con orgullo habló de Consejo de Ministros y Ministras. Como si no hubiera habido ministras en España nunca. Las hubo desde UCD. 40 años llevamos con... Pero no. Parecía que es la primera vez. En exclusiva tiene la izquierda la bandera de ser del feminismo. Y lo mismo sucede con la bandera de la ecología. La izquierda la desea monopolizar y emplearla como legitimación política y como mecanismo de distinción frente a sus adversarios. Ante eso, que es tan importante, los costes que padezca la población serán siempre un asunto menor para la izquierda. Desde siempre es así. Desde Robespierre, ¿no? Decía, hay que hacer la tortilla y por lo tanto hay que romper algunos huevos marchando una ración de guillotina. Porque el objetivo... El único riesgo que corren los políticos es que en esta operación de camelo la gente se dé cuenta y reacciona. Esta ministra extraordinaria, proclamó que el diésel tenía los días contados, causando un aumento inmediato en el desempleo. ¿Sí? Las trabajadoras fueron víctimas de esto de manera inmediata. Después lo matizó precisamente porque su irresponsabilidad le podría acarrear costes a ella, costes políticos. Pero no arrió la bandera, y no lo hará mientras no haya una reacción que ponga a la política en riesgo. Igual Brufao apuntaba en esa dirección, pero no lo sé. Leí en Expansión: los sindicatos temen un tsunami laboral si siguen cayendo la venta de coches. Pero claro, la reacción del gobierno no será necesariamente la marcha atrás en sus políticas, sino el disfraz de los costes mediante el juego de los grupos de presión. Y en ese juego ya están las empresas automotrices y el gobierno. Es decir, si yo vendo poco, entonces dame un plan Renove, dame un plan PIBE o dame un plan lo que sea, de tal manera de enjuagarse entre ellos el negocio y descargar el coste sobre el conjunto de la población. Ese mismo cálculo lo va a hacer la ministra en todas sus incursiones liberticidas. Por ejemplo, la que anhela emprender contra la caza y los toros, que solo se frenó por temor a la pérdida de votos. Habló de discusión y aprendizaje colectivo. Este tipo de retórica totalitaria me ataca los nervios, pero lo hacen cuando piensan que pueden perder apoyo con sus propuestas. Entonces dicen, bueno, vamos a ver, nos cargamos la monarquía,
por supuesto que se la quieren cargar porque es una institución, pero entonces como piensan que igual no les conviene, dicen, hagamos un referéndum. Esto es un truco, es un viejo truco, lo hacen siempre, y con esto también. Y van lanzando mensajes y probando la reacción de la gente. Y cuando la reacción es muy fuerte, entonces retroceden, archivan la propuesta, recurren a un referéndum. Esto se hace con todo. La izquierda propuso abolir la Semana Santa de Sevilla. Digo, a veces se pasan un pelín. Pero para los analistas tiene la ventaja de que van señalando, nos van indicando cuáles son los enemigos de la izquierda. Y por lo tanto las instituciones que hay que defender. Yo desde luego no soy cazador y no soy aficionado a los toros, pero me he vuelto un taurino entusiasmado. Y un cazador entusiasmado. Tampoco soy un hombre religioso y me defiendo a la iglesia a muerte. Son todas instituciones que brotan de la tradición libre de los pueblos. Y todas ellas quieren ser desactivadas por la izquierda. No puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Algo que ver con la libertad tiene. Sigamos. ¡Uy, cómo me gusta esto! ¡Qué bien lo estoy pasando! En las últimas elecciones, la ultraizquierda lanzó un ataque sistemático contra Amancio Ortega. La gente no lo recordó, pero esto tenía antecedentes, En 2013, cuando murió Rosalía Mera, que era la exmujer de Amancio Ortega, la cofundadora con él del imperio de Zara, unos golfos sindicalistas, la insultaron. Estaba muerta, era mujer, era de izquierdas, Rosalía Mera. No les importó. Les bastaba con que fuera empresaria y fuera rica, porque así se apoyaban en el fundamento, iba a decir fundamento moral de la izquierda, el fundamento inmoral de la izquierda, que es la envidia. Cuando mis amigos socialistas me dicen que yo quiero que desaparezca el socialismo, les aclaro que el socialismo nunca va a desaparecer, porque es tan antiguo como Caín y va a durar tanto como la envidia. Este pecado capital sin el cual no habría socialismo, imaginemos por un momento que desaparece la envidia, que tenemos otro, que desaparece la envidia, no podría haber socialismo, ¿no? Porque la envidia tiene la cosa ajena, ¿no? Agarrarle, ¿no? Caín es el primer socialista porque fue el primero que se quiso apropiar de lo ajeno, ¿no? Quería apropiarse de la vida de Abel y del amor que Dios le brindaba a Abel y no a Caín. Porque Dios sabía que Caín tenía estas cosas antiliberales. Bueno, pues ese pecado capital de la envidia azuzó la campaña de Podemos contra Amancio Ortega a raíz, como sabéis, de sus donaciones. Por cierto, donaciones a la sanidad pública, no al Instituto Juan de Mariana. El mensaje sugería, como siempre, lo mucho que nos convendría quitarles el dinero a los ricos, como si el socialismo fuera benéfico porque se centrara en dicho objetivo. Es un puro señuelo, porque el socialismo en todas sus variantes se basa en expropiar a la mayoría de la población, aquí representada en esta señora. Lo probaron los dirigentes de Podemos, empezando por Pablo Iglesias. Dice, una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios. Y también Isa Serra, cuando despotricó contra las donaciones de Ortega, dejando bien a las claras que lo que anhelaba era quitarle el dinero. Sí, lo que quieren es quitárselo. No quieren que lo done, quieren quitárselo. Pero no solo a él, porque propuso subir los impuestos a todo el que tenga más de 1 millón de euros de patrimonio. Ya estamos con las cifras. 1 millón de euros, más de 1 millón de euros que los crujan. O ganara más de 100.000 euros al año. Primero empieza con los millonarios y después van bajando. Obviamente ese grupo no representa la situación de Ortega, ¿no? Pablo Echenique afirmó que había que subir los impuestos a los ricos para quitarles más dinero del que donan.
Fue un razonamiento bastante notable en un científico, porque concluyó que los ricos no son racionales, es decir, que el poder puede hostigarlos indefinidamente sin que ellos reaccionen. Si los ministros de Pedro Sánchez practican la ingeniería fiscal, como sabemos, porque todos ellos tienen sociedades, se puede ser socialista, pero tontos no son, entonces tienen ahí sociedades. Si ellos practican la ingeniería fiscal para pagar menos, ¿por qué piensan que los ricos no iban a hacer algo similar? Sospecho que no es solo la envidia lo que anima en este caso el odio al empresario exitoso. Me parece que Amancio Ortega es un caso particularmente repugnante para los comunistas, los populistas, sindicalistas, socialistas y demás enemigos de la libertad. Y es que este tío es un trabajador. Y hasta ahí podríamos llegar. Es que por eso lo odian. Odian más a Ortega que a cualquier rico que hubiera heredado su fortuna. Lo odian porque es un trabajador, tú. Empezó a los 14 años a trabajar este tío, a los 14, tú. Y los sindicalistas estos no han trabajado en su vida, tú. Por eso lo odian, porque demuestra que el creador de riqueza, el creador de empleo, puede ser, y generalmente es, una persona que trabaja. Aunque ciertamente no es siempre tan extraordinariamente modesto como Rosalía Mera, que empezó a trabajar como costurera a los 11 años, o Amancio, que lo hizo como empleado en una tienda de ropa a los 14 años. Efectivamente, no hay nadie en la izquierda que haya hecho nada parecido. Y ningún sindicalista ha creado nunca un átomo de riqueza ni un gramo de empleo. En fin, el partido que más atacó a Amancio Ortega fue el que más votos perdió en las elecciones de 2019. Una gran noticia para los trabajadores. Sin duda alguna. Este me gusta mucho. José María López Sanfeliu, más conocido como Kiko Veneno, es un hombre en principio impecable para el mundo de la izquierda, es admirador de Greenpeace, votante de Podemos, pero ha dicho esto, comillas: España es un país glorioso, seguramente el más interesante de Europa. España fundó Europa, descubrió el comercio global. El comercio global demostró que el mundo es redondo. Para ser anticapitalista hoy hay que ser un poco imbécil. El dinero es una de las cosas más bonitas que existen. El mundo se rige por el miedo. El primer miedo que nos meten en la cabeza es que tanta gente en el mundo es ingobernable y que hace falta un humilladero y que hay que agachar las orejas y meterse en el redil, y de ahí vienen todos los pequeños miedos. ¡Ole, don Kiko! La prensa obviamente se escandalizó, incluida la prensa de derechas. Se puso en duda el equilibrio, la sensatez del artista. Se especuló sobre su posible mercantilización más allá de lo aceptable. Alguien conjeturó incluso que podría convertirse en asesor de Trump, en fin, o padecer un destino aún más aciago. Nadie pareció ponderar la posibilidad de que esas afirmaciones tan extemporáneas no fueran simplemente llamativas en un artista, sino además que fueran verdad. De su carácter provocador no me cabe ninguna duda. Lo interesante es precisamente eso, que alguien en el mundo de la cultura se pueda atrever a ser políticamente incorrecto y encima a acertar. Pues sí, que España es un gran país, aunque la moda progre siempre sea despotricar contra ella. Y lo reconoce un catalán, como Kiko Veneno. Y el dinero es una cosa muy bonita. Y esto lo saben los supuestamente progresistas mejor que nadie. Abundan los testimonios en ese sentido que no brotan de las palabras, sino de los hechos de grandes figuras de la izquierda, incluida la izquierda podemita, a la que don Kiko vota, por cierto. Desde parlamentarios hasta políticos, sindicalistas, intelectuales, funcionarios, etcétera, etcétera. El anticapitalismo no es un extraño para la humanidad, puesto que el comunismo lleva más de un siglo poniéndose en práctica, ¿no? Sus resultados han sido sistemáticamente catastróficos,
ha sido siempre la miseria en la economía y la dictadura en la política. Por lo tanto, es más que razonable sostener que defender el anticapitalismo es una imbecilidad, aunque lo chocante sea que lo sostenga un artista. Con todo, lo más notable a la hora de trazar este retrato liberal de Kiko Veneno es su valiente rechazo a la idea del miedo a la libertad. La idea de que las mujeres y los hombres libres somos temibles y por tanto necesitamos la coacción política porque no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. Es muy gratificante para cualquier persona amiga de la libertad que don Kiko, votante de Podemos, haya puesto a ese espectro jovesiano en su sitio, rechazando a los humilladeros y los rediles del pensamiento único antiliberal. Repito, Kiko Veneno, olé. O hablando de olé, este otro. Qué bueno. Sabíamos muchas cosas de Rafa Nadal, ¿no? Sabíamos que es un gran deportista, sabíamos que es un caballero dentro y fuera de la pista. También sabemos que es una excelente persona, que se involucra en proyectos solidarios. Lo que no sabíamos era que es una persona capaz de enfrentarse al pensamiento único. En la revista Iodonna, el suplemento de moda del Corriere della Sera, le preguntaron por qué las tenistas ganan menos que los tenistas. Atención. Y Nadal respondió, comillas, es una comparación que ni siquiera debería hacerse. Las mujeres modelos ganan más que sus colegas hombres, pero nadie dice nada. ¿Y por qué? Porque tienen más seguidores. Incluso en el tenis ganan más aquellos que movilizan más público. Cerrar comillas, ardió Troya. Los políticamente correctos rasgaron sus vestiduras, arremetieron contra el pobre Rafa, diciendo, justifica la brecha salarial, la burla, el sarcasmo se extendieron, la izquierda hizo su agosto, y una tenista argentina, a la que yo no conocía, pero ahora ya sé quién es, se llama Paula Ormaechea, manifestó su altivo desdén recomendando a Nadal el silencio. Abrir comillas. A veces estaría bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial dando ese mensaje. Así no avanzamos más, querido Rafael. Cierra comillas. Fue otra muestra del pensamiento hegemónico y sus humaredas. Si las mujeres ganan más es porque son oprimidas por la sociedad patriarcal, capitalista, causándoles una brecha y todo lo que ponga en cuestión ese dogma no será un avance, sino un lamentable retroceso. A la vez el bulo antilibertad. En fin. Rafael tenía razón, pero había violado la corrección política. Entonces intentó explicarse él. Dijo, nadie debe ganar más o menos por ser hombre o mujer. Estoy un poco cansado de que siempre se piense que estamos en contra de las mujeres. No, no es así. Otra cosa es quién vende más o menos. Eso es otro debate. Esto no es sobre mujeres u hombres. Todos somos personas y somos iguales, pero algunos merecen más y otros merecen menos, etcétera, etcétera. Y dijo al final, a veces las mujeres ganan más, otras veces los hombres ganan más. Lo que se tiene que conseguir es que no por ser hombres o por ser mujeres se gane más o se gane menos, sino por la calidad de su trabajo y lo que tú seas capaz de vender o generar. Todo lo demás, lo siento, pero es hipocresía. Pues sí, don Rafael Nadal. Claro que es hipocresía, claro que es. Hipocresía antiliberal. Y enhorabuena por resistirse y por llamar a las cosas por su nombre. Por cierto, la tenista argentina que los mandó callar es la número 208. Y el 9 de junio volvimos a ver a Rafa pues ganar Roland Garros. Y van 12. 12. Seguimos. A la izquierda le faltan ejemplos edificantes, pero nunca le falta entusiasmo para buscarlos. El último es Portugal, presentado como un milagro keynesiano, porque el país crece no con menos gasto público, sino con más, y con más salario mínimo, más empleo, más vacaciones, encima reduce el déficit público a cero. Antonio Costa resume la receta, hemos dejado atrás la austeridad. Se comprende que los medios hablen de Costa como el espejo, ¿no? Todo el mundo quiere ser ahora portugués, todo el mundo quiere ser como Antonio Costa, en el socialismo, los de Podemos, hasta el otro día dijo la
iba a utilizar un calificativo. La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que ella también es de Antonio Costa. Todo el mundo es de Antonio Costa. Este milagro antiliberal lusitano me parece una mezcla de suerte y de prestidigitación. Costa tuvo suerte. La suerte fue que la derecha de Pasos Coelho asumió el coste político del acuerdo con la Troika de 2011-2014 que llevó a la peor recesión en casi medio siglo. Con una tasa de paro hasta el 17%, en Portugal eso es muchísimo. Decenas de miles de empresas cerraron, cientos de miles de trabajadores tuvieron que emigrar. Hay un 16,4% de portugueses que viven en el exterior, ¿eh? La cifra más alta de Europa después de Irlanda, dijo el Financial Times. Y en todo ese tiempo, Costa fue alcalde de Lisboa y aprovechó la oportunidad para despotricar contra los salvajes recortes del neoliberalismo. Cuando finalmente accedió al poder, la economía ya había asimilado el ajuste y había empezado a recuperarse, ayudada por la reactivación de la economía europea, la mundial, etc. La política del Banco Central también abarató el pago de la muy abultada deuda pública a Portugal. Antonio Costa redujo el déficit, pero sin bajar el gasto. A ver si le suena todo eso, ¿no? El país se convirtió en refugio de inversores extranjeros. Fue muy amigable Portugal con la inversión extranjera. Un espectacular crecimiento del turismo, más del 100% en una década, contó el Financial Times. No ha habido reformas estructurales, la productividad está estancada, la deuda pública en torno al 120% del PIB. Y el socialismo, además, ha mostrado una faceta política conocida, la corrupción. Casos de enchufismo muy descarados como Carlos César, presidente del Partido Socialista portugués. Enchufó a toda su familia. Está bien eso por lo del cuarto mandamiento, honrar al padre y a la madre, nombrarlos. Debe ser eso. Al mismo tiempo que los conservadores critican a Costa por haber sido solapadamente austero, la izquierda y los sindicatos arremeten contra él para que sea realmente menos austero y gaste más. El primer ministro se maneja ante las próximas elecciones con delicados equilibrios económicos, pero no políticos, puesto que, al parecer, podrá alcanzar la mayoría absoluta, mientras que las demás fuerzas de la izquierda van a languidecer, según dicen los analistas. Me parece muy comprensible que Pedro Sánchez y las demás fuerzas de la izquierda estén muy entusiasmados con Antonio Costa. Poco entusiasmo con esto. Las universidades de Estados Unidos son admirables por muchas razones, ¿eh? Pero allí también anida e incluso florece la corrección política más sectaria y más dogmática. Lo hemos visto hace poco con el caso de Ronald Sullivan, ¿no? El profesor de Derecho que aceptó ser uno de los defensores de Harvey Weinstein, ¿sabéis? El productor acusado de abusos, ¿no? Y lo que se organizó fue una campaña para echarlo del colegio mayor o algo así que él dirigía, ¿no? Y es interesante esto porque mientras la corrección política habla de la libertad de expresión, puede llegar a hacer cualquier cosa para prohibir la libertad de expresión de los que no le gusta. Es una especie de asimetría que me hace acordar a cuando Rosa Díez quiso dar una conferencia en la Complutense y los de Podemos, toda la jerarquía de Podemos, le impidió hablar, a los gritos, en la universidad, que lleva el pluralismo hasta en el nombre. Bueno, vamos más rápido que quiero terminar pronto. Ha muerto Doris Day a los 97 años. Si hubiera sido de izquierdas, la prensa la habría llorado amargamente. Después de todo, esta mujer que siempre sonreía, fue una mujer que se abrió camino con su esfuerzo, sobreponiéndose a una muy dura vida personal. Sobrevivió a su único hijo, el productor musical Terry Melcher. 3 de sus 4 matrimonios fueron fallidos y uno de sus maridos la arruinó. Sarcástica, Doris Day declaró que lo mucho que había llorado le daba ventaja cuando le tocaba hacerlo en una película. No fue su vida como la de tantas películas, ¿no? Igual que no fue su vida como la de su compañero y amigo Rock Hudson. Fue una talentosa profesional, trabajó en muchas comedias, pero también en dramas. Nos acordamos de El hombre que sabía demasiado, en fin. Actores de la talla de Jack Lemmon, por ejemplo,
la admiraron. Y Jack Lemmon dijo, nunca estuvo en el Actors Studio, pero parecía. Para colmo, se dedicó durante casi medio siglo a la gran causa del progreso, la causa animalista, una gran defensora de los derechos de los animales. Dijo, esta frase me gusta, jamás he encontrado un animal que no me guste, y no puedo decir lo mismo sobre los humanos. O también la feminista dijo, cualquier chica puede ser glamurosa, quédate ahí quieta y pon cara de estúpida. Está mal, ¿eh? Pero ay, Doris, era republicana y era cristiana. Esto ya no se puede. Hasta ahí podríamos llegar. Era amiga de actores, pero hay actores como Ronald Reagan, claro. Y recibió la medalla presidencial de la libertad, pero hay de la mano de Bush. Y por eso los medios la calificaron de frívola. A ella, que dijo, nunca me gustaron las fiestas. O la calificaron de esposa virgen. A ella, que dijo, creo firmemente que ninguna pareja debería casarse sin haber convivido antes. La acusaron de racista. A ella, que protagonizó, por cierto, con Ronald Reagan, la película Aviso de Tormenta, que es una película contra el Ku Klux Klan. Y por último, la acusaron de estúpida. A ella, que dijo, la vulgaridad comienza cuando la imaginación sucumbe ante lo explícito. No está mal, ¿eh? Pero en fin, uno fue de izquierdas y ya se sabe que esto no se perdona, ¿no? Vamos terminando. Esto me hace acordar mucho, mucho a mi infancia. Vosotros no sabéis quién es esto. Igual sí, ¿alguien sabe quién era Guillermo, las aventuras de Guillermo? Ah, los viejos del lugar. Es así, vamos a reconocer lo que dice. Está bueno. Esto es buenísimo. Bueno, pues en 1919, hace 100 años, la revista Home Magazine publicó el primer cuento protagonizado por Guillermo Brown, el niño de 11 años cuyas aventuras llegaron a fascinar a millones de lectores en el Reino Unido y desde los años 50 hicieron lo propio en España y en América Latina, donde yo lo leí, gracias a las traducciones publicadas por la editorial Molino. Todavía recuerdo, mi madre, yo me reía, me decía, Carlos, ¿por qué te ríes? Dice, estoy leyendo una cosa y eran los libros. Una cosa completamente fascinante de una señora que es la que está ahí, Richmal Crompton. Nunca se casó y no tuvo hijos. Y sin embargo, esta escritora, profesora y sufragista mostró un talento extraordinario para captar este delicioso mundo de los preadolescentes. Es maravilloso, maravilloso. Mis nietos mayores están en esa edad. Y los estoy aprovechando. Digo, antes que les toque la edad del pavo y ya los perdamos para siempre. No, para siempre no, porque sobre los 30 sí mejoran. Con brillante ironía también hay el componente político en las novelas de Guillermo Brown, que yo no detecté cuando tenía la edad de Guillermo y leía sus libros, pero los tiene muy claramente, porque es una mezcla satírica de conservador y de anarquista. Bueno, de hecho su grupo se llamaba Los Proscritos, y es una suave traducción de outlaw, ¿no? Que significa más bien bandidos, ¿no? Y que Guillermo es un defensor del derecho de propiedad y un crítico del comunismo. En una oportunidad, su hermano mayor, que se llama Roberto, funda una sociedad bolchevique, que era una cosa de moda. Y Guillermo apunta con mucho rigor que se trata de no trabajar y de quitarle dinero a los demás. O sea que lo captó a la perfección. Hablando de niños, termino con esta señora. Cuando en el mes de mayo Greta Thunberg fue propuesta para el Premio Nobel de la Paz, hubo incluso entre la izquierda la sensación de que el asunto había ido demasiado lejos. Pero en fin, la sensación fue rápidamente neutralizada porque la inocente Greta se ha convertido en un símbolo de los dogmas anticapitalistas hegemónicos.
esta niña sueca de 16 años, diagnosticada con autismo y con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, ha sido llamada estudiante y activista. No estudia mucho, saltó a la fama por hacer una huelga escolar por el clima y hace poco anunció que se iba a tomar un año sabático para ser activista a tiempo completo. Lógicamente tuvo un gran éxito entre los estudiantes y entre el pensamiento único que desde púlpitos y cátedras y tribunas sin fin nos alecciona sobre el inminente fin del mundo. El catastrofismo de Greta, jugosamente rentabilizado por políticos, burócratas y lobbies, no resiste el menor análisis. No sabemos lo que va a suceder en el futuro. Lo que sí sabemos es que las predicciones alarmistas han demostrado ser falsas. Y nuestro querido amigo, el periodista económico Juan de Mariana, apuntó hace poco en Libertad Digital: el crecimiento no es insostenible y los seres humanos no somos un problema. Al contrario, el crecimiento sí se sostiene, somos más personas en la Tierra y somos personas más ricas y eso es lo que permite reducir la contaminación. Pero claro, esto está asociado con el comercio, el pérfido capitalismo, la sospechosa libertad y prevalecen los cánticos sobre la destrucción del ecosistema. En suma, todo es al revés de lo que nos cuenta Greta Thunberg y se propaga por los altavoces de esta nueva religión pseudo-ecologista. Pero bueno, vamos a terminar con lo que decía Chesterton, ¿no? Cuando los hombres dejan de creer en Dios, ya pueden creer en cualquier cosa. Muchas gracias. Tenemos unos 30, 40 minutos para... No, algo menos. ¿Menos? Sí. Bueno, hasta donde nos diga el profesor, no sé, al menos algunas preguntas o comentarios sobre alguno de los retratos. Si alguien quiere comentar, hacer un apunte, una pregunta. Pues muchísimas gracias, profesor. Magnífica charla una vez más, un colofón estupendo para este año del Juan de Mariana. Yo volvería sobre Amancio Ortega. Usted ha dicho que le odian porque es trabajador. Yo creo que eso es una parte del concepto por el que odian los de la izquierda. La otra parte es que a la gente le adora a Amancio Ortega y ellos lo que no pueden soportar es un millonario que encima sea popular. Y yo creo que quizá, más que lo de ser trabajador, es que es popular con la gente. Es que es el ejemplo que todos decimos a nuestros hijos, es el ejemplo que sale por excelencia de emprendedor en España, es Amancio Ortega. Y claro, eso la izquierda lo lleva un poquillo más. A ver, yo creo que sí que tiene razón Fernando. Me parece que sí que hay, que es verdad que hay un punto. Sin embargo, estaba pensando en figuras ricas que no son trabajadoras y que sin embargo sí fueron populares. Por ejemplo, la duquesa de Alba. La duquesa de Alba fue un personaje bien interesante, ¿no? Pues de la persona riquísima, porque la casa de Alba es de las casas más ricas de España. Y era una figura muy popular. La gente no pasaba por encima de su fortuna y pasaba por encima de su título, ¿no? Y sin embargo, la izquierda nunca manifestó tanto odio a la duquesa de Alba como el que manifiesta hacia Amancio Ortega. Pero no sé, hay que pensar sobre eso. Venga, más. Bueno, gracias por la charla. Ha sido un placer y muy divertido. A veces es lo que echo de menos del mundo liberal, que es demasiado serio, y se agradece esta vena. Y bueno, me gustaría que nos desarrollara de alguna manera. Ha hablado de las elecciones en Argentina. Sí. Y pues precisamente seguro que está mejor informado que yo. Sigo en particular a Javier Milei y a José Luis Espert, y creo que se presenta también. Por supuesto no le preguntaré por las opciones que tiene porque son entre poco y nada, pero bueno, me gustaría que porque también hay brotes verdes de alguna manera en Argentina. A ver, sí es verdad lo que dices.
A Javier le conocéis, Javier Milei es un... pues ahí está mucho en YouTube, es un hombre muy... es como... no sé cómo definirlo, es muy atrabiliario, ¿no? Y siempre termina diciendo ¡viva la libertad, carajo! Y no sé qué. Pero es buen economista, argumenta muy bien y da muy bien en los debates. A mí me gusta como economista, pero yo creo que él no se presenta a las elecciones. El que se presenta es José Luis Espert. José Luis Espert es otro economista argentino, un hombre que se dedicaba tiene un despacho como economista, es un hombre muy liberal y ha decidido lanzarse a la arena política, ¿no? Y la verdad, yo estoy entusiasmado, desde luego yo le votaría. Tiene un discurso liberal que quiere abrir la Argentina al mundo, quiere desmantelar el poder de los sindicatos. Esas son palabras mayores en Argentina, ¿eh? Son palabras mayores en cualquier parte, pero en Argentina sobre todo, ¿eh? Tienen muchos privilegios los sindicatos desde hace mucho tiempo y han anudado una relación íntima con el peronismo, que se ha hecho políticamente muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y quiere reducir el gasto público y reducir los impuestos. O sea que, digamos, para un liberal son lágrimas en los ojos que yo derramo cuando veo sus vídeos. Tengo el honor de conocerle personalmente. Le he visto hace tiempo en Argentina y tenemos algún contacto. Me parece una buena señal, porque surgieron de la nada y pues ya tienen un cierto apoyo, que no sé, sea un 10% de la población o una cosa así, pero no está mal para un partido que surgió de la nada en un conflicto muy polarizado ahora entre el macrismo y el kirchnerismo, que ya han lanzado sus candidaturas. Es interesante que la izquierda esté ajustando los mensajes económicos y políticos. Tiene que ver con lo que ya comenté antes, ¿eh? Ya no estamos en la época en que la izquierda gobernaba en América Latina y Chávez era el modelo y es que se han ido cayendo y Lula era el santo, ya se van cayendo los ídolos. Entonces ahora es Antonio Costa el ídolo, ¿no? Ya intentan parecerse a la socialdemocracia europea. O sea que va a haber un corrimiento hacia la moderación en los dos partidos principales y va a aparecer José Luis Espert. Pues desde luego, si llega a ser presidente, la próxima conferencia de cierre la dedico a él directamente. Hacemos un retrato liberal que es solo de él. A este señor. Adelante. Hola. Hola. Sí, mi nombre es Max. Hola. De Nicaragua, y me gustó mucho su presentación. Efectivamente, la figura que puso usted ahí de Ernesto Cardenal, incluso ahora entre el socialismo, se ha dividido en lo que yo llamo socialismo vegetariano y socialismo carnívoro. Sí. Porque allá definitivamente todavía seguimos como que si el muro de Berlín no hubiera caído. El año pasado estalló una crisis política en Nicaragua, donde el socialismo en cifras le costó a Nicaragua 200 jóvenes muertos al mes en las calles, con las protestas. Uh-huh. No volvió Daniel Ortega al poder no porque tiene más votos, sino porque se los roban. Tienen secuestradas las instituciones desde hace 40 años y con los petrodólares de Chávez, pues fue muy fácil comprar a los socialistas de todos los partidos, como usted decía. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos el liberalismo atractivo? Porque me gustó que cerrara con lo del cuento y con la narrativa, porque yo creo que de eso carecemos los liberales a la hora de quizás enamorar al imaginario, porque sobre todo en Iberoamérica, desde pequeños nos gusta que nos cuenten cuentos, nos gusta que los abuelitos, incluso cuando vamos a dormir, nos leen un libro. Entonces así los socialistas se van llevando a la sociedad y a los más jóvenes, a los incautos, a los ingenuos, con su narrativa. Un ejemplo fue de que en el 2007 la propuesta populista, por supuesto, de Daniel Ortega fue de que iba a construir un canal interoceánico. Y así se fue llevando a todos para conquistar los votos. Incluso mandaban a sus partidarios casa por casa a hacer una encuesta y le preguntaban, ¿usted está dispuesto a trabajar en este canal interoceánico? Si se va a construir. Y llevaron a unos chinos, que yo no sé dónde los sacaron. Llevaron un montón. Se llevaron a la cúpula empresarial en un avión, en un vuelo hasta China,
O sea, el cuento. ¿Cómo hacemos para que el liberalismo tenga una narrativa atractiva y se ponga de moda, como decía él? Muchas gracias. Muy bien, pues no lo sé, nosotros aquí hacemos todo lo posible, ¿no, Eduardo? Pero sí tienes razón en el sentido de que hay que intentar llegar con el mensaje vamos a ver, en todos los frentes, ¿no? En el frente académico, universitario, de las ideas, y también el frente de la divulgación, y también el frente de la cultura en todas sus dimensiones, ¿no? Lo de las obras faraónicas que tú decías, esto es general, ¿eh? Esto no es un tema de... Ojalá estuviera concentrado todo esto en Nicaragua y ya pondríamos ahí, todo lo demás nos salvaríamos, pero está en todas partes. En todas partes es igual. Y en todos los partidos, ¿eh? El otro día leí que el nuevo alcalde de Madrid, que me parece que está bastante bien, que se llama Martínez Almeida, ha dicho que quiere volver a resucitar el proyecto de los Juegos Olímpicos. Mater Salvatoris ora pro nobis. O sea, eso es un horror. Esos son millones y millones de euros tirados a la basura. O sea que la cosa faraónica me parece que está bastante extendida. Venga, más. Bueno, una pregunta. Sí, no, solo un mínimo comentario. Yo es que creo que llegamos tarde a la hora de hacer popular el liberalismo. A los niños cuando llegan al colegio lo primero que les dicen es hay que compartir. Y después les dicen hay que compartir. Y luego les dicen, a ninguno le dicen hay que crear, hay que inventar, hay que trabajar, hay que producir. No, hay que compartir. Y claro, a partir de ahí o atacamos duro cuando tienen 11, 12, 13 años que pueden estarse rebelando contra el hay que compartir, o ya no hay manera de rescatarlos. O sea, yo creo que es que el hay que compartir, que está unido entre el socialismo y el catolicismo, acaba con cualquier posibilidad. Yo creo que no. De todas maneras, espero que no sea así. Por cierto, con esto de compartir, a mí no me parece mal que se les enseñe a los niños a que compartan, ¿eh? A mí no me parece mal. Lo que hay que hacer es... A ver, ¿cómo hago para...? Hay que explicarles lo de la fatal arrogancia. Claro, si tienen 3 años es complicado. Pero, ¿cuál es la idea de la fatal arrogancia? Es que los órdenes son distintos y la sociedad es distinta de una familia a un grupo. Que lo que importa es que no puedes trasladar las categorías que tú tienes para una familia, de un orden pequeño, donde hemos vivido miles y miles de años los seres humanos, a la gran sociedad. ¿Qué es lo que hace el socialismo? Pues el socialismo, si os fijáis, utiliza una retórica familiar cuando habla de la sociedad. Y habla de la generosidad, la solidaridad, habla de compartir. Entonces lo que hay que hacer es explicarles, ir orientándoles en la idea de que está bien que le preste el juguete al hermano o al primo, pero que en un momento dado hay que explicarles que la sociedad es otra cosa distinta de la familia y va a operar de diferente manera. Y en cuanto a la religión, yo creo que los liberales tenemos que defenderla. Nos hemos equivocado mucho tiempo los liberales pensando que la religión es nuestra enemiga, es nuestra amiga, a pesar de todo. Creamos en Dios o no. Aquí hay una pregunta, ahí, justo ahí. Hola, profesor. Muchas gracias primero por todo. Muy buena charla, muy buen humor. Mi nombre es Lucas, soy de Brasil. Quería traer solo algunos comentarios, ¿no? Porque yo creo que ya has hablado demasiado tú acerca de Brasil, ¿no? Específicamente. Sí. Yo creo que algunos, sí, hay alguna cosa así de populista, de Bolsonaro, alguna cosa de conservador, pero hay mucha cosa también, muchos aspectos liberales y cosas muy importantes que están para hacer. Yo quería traer información para ti, para los otros acá también, que él logró una cosa muy importante estos últimos tiempos, ¿no? Que es la reforma pensional. La reforma pensional era muy impopular y logró, la reforma de Guedes es algo parecido con lo que pasó en Pinochet, ¿sí? Pero sin dictadura y en un modelo democrático, ¿no? Uh-huh. Entonces, con capitalización, entonces con disminución de privilegios para funcionarios públicos, ¿no? Y eso ahora es una reforma popular. La gente fue a las calles casi como un mes atrás que era esa reforma, ¿no? Entonces fue un cambio interesante, ¿no? Que él está se comunicando bien de esa manera. Y quería traer eso. Y ayer, por esos días,
el índice de Bovespa en Brasil, que 2 años atrás, en 2016, ¿no? Llegó a 40.000 puntos, hoy llegó a 100.000 puntos, 2 veces y media, ¿no? Un récord, hay un optimismo muy grande, ¿no? Entonces, traer para el mundo liberal, tener un poco más, buscar mejores informaciones, ¿no? Que a veces llega una información de Brasil, de Bolsonaro, como si fuera un monstruo, que fuera no sé qué, y hay que matizar un poco, ¿no? Es solo eso mismo. Muito obrigado. Las palabras que dije sobre Bolsonaro fueron igual que las tuyas. Sí, claro. Yo dije que se lo había pintado como un monstruo y en realidad es una persona compleja con elementos antiliberales, nacionalistas, pero también con elementos liberales. Y dentro de eso destaqué especialmente la reforma de las pensiones, es decir, la reforma previsional. Eso es para mí de una importancia capital por lo que ya os he comentado. Me parece, pero digo, digamos, juntando todo, digamos, el que es una reforma que se hace en Brasil, nada menos que en Brasil, y que se hace en democracia, y que es popular, bueno... Bueno, pues después de esta magnífica conferencia solo queda agradecer al profesor, porque nos quiere mucho aquí al Juan de Mariana. Un fuerte aplauso, profesor. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Al resto recordarles que, bueno, obviamente este es el evento tradicional de cierre de ciclo. Nos reencontramos en septiembre. En septiembre tenemos la Universidad de Verano, del 7 al 14 en el Real Colegio Universitario de María Cristina. Están todos invitados. Va a haber varias conferencias y ejercicios. Espero que sea enriquecedor para todos. Y 2 concursos, hablando de la creación de narrativas y de inventar cuentos. Hay 2 concursos en el Juan de Mariana, uno de camisetas, de diseño de camisetas, ¿verdad? Y otro de vídeos. La fecha límite es, si no estoy mal, 21 de julio. Entonces la idea es animar a todos a que envíen sus propuestas, a ver si somos capaces de cambiar esa narrativa y llevar a más gente hacia las ideas de la libertad. Muchas gracias a todos y hasta septiembre.